si es su iglesia, entonces tenemos que revisar muy bien su propósito. Si no somos dueños, y la Biblia dice que somos administradores, entonces debo de tener sumo cuidado de lo que no es mío. Porque si es su iglesia, entonces no la puedo manosear, no puedo enseñar lo que no está en la Escritura. Entonces, creo que hablar de esto es muy necesario, es muy importante, porque algunas veces esto de la iglesia se ha confundido y se ha pensado que es el edificio. No vas a ir a la iglesia y pensamos en el edificio. El edificio es el templo, el lugar donde nos congregamos, pero dentro del templo habita su iglesia. Y también hay que revisar en ese su iglesia quiénes son su iglesia, porque también ahí tiene algo escrito la palabra. Entonces, vamos a hablar acerca de su iglesia y su propósito. Algunas otras personas han confundido la iglesia como un club social. Algunos otros han confundido la iglesia como un punto de soluciones inmediatas. Por eso muchas veces nosotros o muchos confundimos esto, y en lugar de venir y entregar, estamos pensando en qué voy a recibir. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es lo primero que tengo que hacer cuando entro a su casa. El tema de hoy que quiero compartir tiene que ver con creyentes y no creyentes dentro de la iglesia. Personas salvas y no salvas dentro de la iglesia. Sé que es muy necesario, es muy importante hablar bien y fundamentar bien lo que dice la Biblia. Porque mire, si vamos por ejemplo a la palabra griega que nos habla de la iglesia, la palabra griega de iglesia, o para decir iglesia, es eclesia, con doble K, eclesia. Entonces, cuando revisamos en el griego qué quiere decir la palabra eclesia, está hablando de los llamados a salir fuera. Y eso sucedió desde el Antiguo Testamento. Llamados a salir fuera. Cuando Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, ese era un llamado. Sacados hacia afuera. ¿Sácalos de dónde? De Egipto. Sácalos del lugar donde habitan. Sácalos. La iglesia es sacados de algo, sacados de algún lugar hacia afuera. Entonces la iglesia de hoy necesariamente tenemos que ver que estamos en el mismo concepto de eclesia, llamados a salir afuera. Bueno, ¿y hacia dónde, pastor? Hacia afuera del mundo. Por eso el apóstol Pablo insistía mucho en poner los fundamentos de lo que era la iglesia. Una de esas cartas que él escribió muy bellas, hablando de la iglesia o para la iglesia,
ese libro de Romanos. ¿Sí? Ese libro que cuando yo estudié el colegio bíblico nunca me gustó. Me fue muy difícil. Siempre así como que hasta el maestro de Romanos se me hacía que él mismo se hacía bolas con lo que nos enseñaba. Pero cuando tú empiezas a revisar la escritura, empiezas a darte cuenta de algo que es muy importante revisar. ¿Quién es la iglesia? Vamos a tratar de resolverlo, ¿no? No el día de hoy, no crea que todo vamos a resolverlo hoy, no. En esta serie la idea es, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y no estoy hablando de un hombre, porque dicen, bueno, entonces vamos a ver si en esa lista aparece nuestra iglesia. No estoy hablando de la hacienda del pueblo. Estoy hablando de la iglesia que Él nos habla en su palabra y nos dice que su iglesia, número 1, dice, son los redimidos. Número 2, son arrepentidos. Fíjese, arrepentidos, redimidos. Y luego también decía aquí, nacidos de nuevo. Y dicen, la iglesia, esa es su iglesia. La iglesia no es una membresía. Pero entonces, ¿por qué hay una membresía? Porque esos son los medios humanos de administrar. Pero es necesario ver la importancia de su iglesia. Entonces vamos a conocer los fundamentos, los principios, es decir, aquí en su palabra está la normatividad para la iglesia. Imagínese que usted viene a la casa de Dios. ¿Qué viene usted a escuchar? ¿Una promoción de Herbalife? No, ¿verdad? ¿Usted viene a escuchar una promoción de algún estilo de música? No. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué espera escuchar? La palabra de Dios. Pues sorpréndase, hay lugares donde no se está enseñando la palabra. Se enseñan principios humanos. Y lamentablemente esos pensadores humanistas, como un Pablo Coelho, aparecen muy frecuente, aún hasta en nuestros enlaces en Facebook, porque se escucha bien, parece lógico, pero es humanismo. Entonces necesitamos aprender a discernir por qué y para qué es la iglesia. Es todo un tema. Es todo un tema que lo vamos a disfrutar juntos. Mire, quiero llevarle a 1 Timoteo. Si no terminamos el tema, no hay problema. Vamos a revisar. Sí, porque capaz que estemos haciendo lo que Jesús no dijo que hiciéramos. 1 Timoteo 3. Versículo 15. Fíjese lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, ¿para qué si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿La casa de Dios para quién es? Para los creyentes que son miembros de la familia de Dios. Entonces, la iglesia no es un edificio, sino su iglesia son las personas que conformamos su iglesia.
Ya hace un momento hablaba de esas características. Pero él dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí no está hablando de reglamentos humanos. Muchas veces en esto o con este texto se ha hecho una malinterpretación y se han puesto reglamentos humanos, pensando que poniendo esos reglamentos humanos, la casa de Dios se va a mantener en santidad, cuando lo más importante es la iglesia, que debe de vivir en santidad. Y hubo tanta preocupación en esto, amados, que incluso había lugares donde decía, se prohíbe la entrada a mujeres que usen maquillaje, que traigan pantalones. Y también había una para los hombres. Eran tiempos donde se usaba con mucha frecuencia el pelo largo, el nacimiento de ese grupo de paz y amor en el mundo hippie y todos esos tiempos. Entonces pensamos en ponerle una normatividad humana a lo que Dios dijo, de lo que Dios no está hablando. Porque mire, si usted sigue leyendo el versículo 15, después de que dice, conducirte en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es? De Él. La iglesia es su posesión del Dios viviente. La iglesia es su posesión del Dios viviente. No es mía, no soy dueño, y es ahí donde debo de tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque si es su iglesia, no puedo entonces seducirla con principios humanos o con cosas que no enseña la Biblia. Ahora, vea por favor Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros. O sea, primero los que enseñamos, pero también fíjate, y por todo el rebaño. Fíjese la responsabilidad que tenemos todos los siervos que tenemos una función de trabajo en las casas de paz. Las casas de paz son los núcleos más pequeños en los que la iglesia es apacentada. Gracias a Dios por el trabajo, por los resultados, pero es aquí donde tú y yo, como siervos líderes de esa casa de paz, tenemos que revisar. Primero dice que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Y luego después dice, y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todos los mentores de raíces del discipulado, esto es lo que tenemos que revisar, esto es lo que tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un trabajo de apacentamiento, pero un trabajo de apacentamiento sobre algo que no es mío.
porque dice ahí la iglesia del Dios viviente. Regrese a 1 Timoteo, porque hay una partecita ahí que no hemos visto. Versículo 15. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Pero mire, hay algo que ahí sobresale. Dice columna y baluarte de qué. Entonces, si la Biblia dice que su iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿de qué habla esto? Que los cimientos ya están puestos. No tengo por qué inventar los cimientos. Esos ya fueron diseñados, puestos, y sobre esos cimientos reposa un edificio. Pero dice ahí, usa la palabra baluarte. Y la palabra baluarte es como una bandera. Un edificio con una bandera dice mucho. Los que conocen de los baluartes y las banderas cuentan lo siguiente. Si usted va a Inglaterra, usted va a ver el edificio donde despacha la reina de Inglaterra. En el momento en que la reina está ahí en ese edificio, la bandera ondea en todo lo ancho, en todo lo alto, y se ve la bandera impresionante. Todo mundo que pasa enfrente de ese edificio dice, la reina está ahí. El día que la reina no se encuentra, la bandera es guardada. El edificio no tiene bandera. ¿De qué habla esto? Fíjese lo que dice ahí, regrese. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Aquí hay una pregunta muy seria. ¿Habrá iglesias donde la bandera no ondea? ¿Por qué? Porque se ha transgiversado el mensaje. Ahora, fíjese lo que dice ahí. Columna y baluarte de qué. Ok, ahora vea la verdad. O sea, porque si habla de verdad, ahí está la verdad. Vea por favor en su Biblia, ahora la verdad, ahí está en el versículo 16. Fíjese la verdad. Si esto contiene el mensaje, entonces está la verdad. Fíjese lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjate la verdad, ahí está esquematizada. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está la doctrina fundamental de la verdad. Necesitamos entonces revisar constantemente qué dice esto. Ahora, desafortunadamente, dentro de la iglesia, y Jesús lo enseñó, y yo creo que aquí nuestro interés de compartir esto no es un asunto de señalar, no es un asunto de juzgar, sino es un asunto de que tú y yo sepamos hacia dónde vamos. No sea que vamos en el camino, pero vamos en el camino ancho. Ni siquiera hemos pasado por la puerta estrecha.
Dentro de la misma iglesia hay personas que simpatizan con la iglesia. Una persona simpatizante es aquella que simpatiza con una doctrina, simpatiza con un partido, pero no porque simpatice con esa doctrina o un partido, llega a ser miembro o llega a adicionarse en una forma completa. No. Es más, yo creo que al simpatizante, pues, llega, le atrae la palabra de Dios, pero eso sí, no la obedece. Le gusta lo que escucha, pero no la obedece. Es más, al simpatizante puede tener la habilidad de procesar la palabra, la procesa, la entiende. Algunas veces este tipo de personas se presentan muy espirituales, pero la verdad es que son guiados por emociones, son guiados por sentimientos. Los simpatizantes incluso rechazan todo mensaje que confronte sus vidas. No les gusta. Amados, habrá momentos en los que usted quizás escucha algo que yo digo y no le gusta. Lo va a incomodar, se va a ir enojado. Es que no entiendo lo que el pastor quiere decir. Revisa las motivaciones de tu corazón. No sea que te estés equivocando. Mira, la sensibilidad que Dios, y esto es algo que tenemos que pedirle todos los días a Dios, porque Dios nos ha puesto al frente de algo, y estoy hablando de los servidores de las casas de paz. Tenemos que tener la sensibilidad de Dios para descubrir las necesidades de la iglesia. Imagínate que a la iglesia lo que le hacen falta son zapatos. Pero yo digo, no es importante. Lo que importa es que todos traigamos una túnica de colores. Todos con túnica de colores, pero sin zapatos. Mi falta de sensibilidad, ¿a qué me llevaría? A que quizás al caminar haya pies sangrantes, pies hinchados, pies dañados, pero todos con capa de colores. Debemos de tener la sensibilidad de Dios para descubrir, para pedirle a Dios su dirección. Señor, ¿qué le hace falta a tu iglesia? Revélame tu palabra, habla a mi espíritu. ¿Cómo puedo presentar esta clase? ¿Por dónde tengo que empezar? Algunas veces, aun cuando tengas ahí el bosquejo, vas a empezar por el final, pero al final llegas al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque te dejaste guiar, porque te dejaste que el Espíritu te hablara. Entonces, el simpatizante, cuando escucha una palabra que lo confronta, se incomoda y dice, no, como que están cambiando de visión, como que aquí no, como que algo está pasando. Amados, revisemos la Escritura. Aún Pablo, cuando ya tenía ahí en la iglesia un grupo de personas, si usted le revisa, no lo vamos a leer para no detenerme mucho en esto, si usted revisa 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando de un problema de la iglesia, dentro de la iglesia en los Corintios. Y él les dijo, ustedes son carnales, porque no pueden digerir. ¿Cómo es posible que todavía haya divisiones
obras de la carnalidad. Y Pablo confronta el problema. Ahora, ¿hacia dónde los había llevado sus acciones y sus obras de carnalidad? A que ellos mismos soportaran el pecado dentro de la iglesia. Amados, si Él nos lavó y nos compró con su sangre, dice la Escritura que estamos siendo llamados, porque somos la iglesia, llamados hacia afuera. Pero tenemos que vivir vidas en santidad. Y la palabra santidad es un término que poco se escucha. Es un término que a poco es lo actual. Pero a poco la santidad es para hoy. Imagínense si no fuera un tema de hoy, ¿por qué la Biblia insiste que Él viene por una iglesia gloriosa? Y le habla de dos cosas: sin mancha y sin arruga. Si no fuera importante eso, amados, ¿para qué planchar y para qué desarrugar? ¿Para qué quitarle con la palabra las manchas? ¿Para qué si no es importante? Ya pasó de moda. Eso es algo que quedó en el pasado. No, amados, de veras vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Vamos a ver, quiero hablarle de dos discípulos que estuvieron con Jesús y que sus destinos fueron muy diferentes. Mire, los dos discípulos de Jesús, fíjese que los dos respondieron al llamado. Los dos fueron instruidos por Jesús. Los dos, la gente los consideraba dentro del cuerpo principal de Jesús, dentro de los 12. Estos dos discípulos vieron a Jesús actuar en poder. Y cuando Dios los envía en la misión de los 70, estos dos fueron y hicieron sanidades. Sujetaron a los demonios en el nombre de Jesús, los dos. Pero algo les pasó a los dos. Uno lo niega y otro lo traiciona. Y las dos cosas que hacen, las hacen en un acto público. Fueron visibles, la gente se dio cuenta. Lo peor de todo es que si lo hubieran negado, al principio, o lo hubieran traicionado al principio, pues la gente hubiera dicho, bueno, lo negaron y lo traicionaron, pues porque eran tiernos en el discipulado, eran tiernos. Amados, estos dos discípulos, uno lo niega y otro lo traiciona al final del ministerio de Jesús. Había pasado con los dos discípulos muchas horas, mucho tiempo, habían visto de Él hacer toda la obra que el Padre Celestial le había mandado hacer a Jesús. Es más, seguramente cuando Jesús estaba enseñando acerca del cielo, del infierno, los dos escucharon. Los dos sabían en qué consistía el cielo y en qué consistía el infierno.
Vamos a ver la vida de ellos. Vamos a ver primero al que lo traiciona. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 60 en adelante. Jesús acababa de hablar una palabra muy fuerte, al grado que dice la Biblia que algunos habían decidido no seguirle, pero vea el versículo 60, ahí empezamos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quiénes dijeron eso? Sus discípulos. No pienses que por el tiempo de conocer de Jesús no vas a sentir que la palabra es confrontativa. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y mire cómo nada es sorpresivo para Jesús. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Había un grupo que no le creían, pero había una sola persona, dice, que le iba a entregar. Pero si era el grupo de Jesús, pero si andaban con Jesús. Por eso el tema: los creyentes y los no creyentes dentro de la iglesia. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y algo pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, entonces, ¿por qué andaban con él? Pues es que eran discípulos falsos. Pero entonces, ¿por qué lo seguían, pastor? Pues lo seguían porque había milagros, tenían comida, pero ellos no lo reconocían como Señor. Hay algo que estudiando la Biblia me di cuenta. Judas Iscariote jamás llamó a Jesús Señor. Jamás. Siempre le llamó maestro. El maestro es rabí, el que te enseña. Te gustan sus enseñanzas, pero no quieres que gobierne tu vida. Porque cuando tú le llamas Señor a Jesús, ¿cuál es la razón? Es que Él gobierna tu vida. Él gobierna tu empresa, Él gobierna tu matrimonio, Él gobierna tu diario andar. Cuando Él gobierna todo, le llama Señor. Cuando Él no lo hace, te gustan las enseñanzas, le puedes llamar rabí,
pero nunca le vas a llamar Señor. Sigamos del 67 para no interrumpir la historia. Juan 6, del 67 en adelante. Dijo entonces Jesús a los 12. Fíjate, siempre lo consideró a Judas dentro de los 12. Jesús ya sabía quién le iba a entregar, pero Jesús siempre se mantuvo en contarlo dentro del grupo. Nunca ves a Jesús, ¿tú crees que Jesús no sabía que Judas sustraía dinero de la bolsa? Él sabía. Nunca ves a Jesús confrontarle, exigirle, pedirle cuentas. Jesús quería que la palabra hiciera su efecto en él, como él mismo esperaba que hiciera la palabra el efecto en muchos, que al final dice la Biblia que no le siguieron. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, el que más tarde le negaría. Señor, fíjate cómo le dice, Señor. ¿Por qué Señor? Porque él gobernaba su vida. Y le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo de otros: algunos no creen, y hay uno que me va a entregar. Y mira cómo Pedro, con su actitud, con su dicho, con su hecho, él confirma, dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué revelación había recibido Pedro? No la de un Jesús que les contaba las historias, sino de un Cristo que era el Mesías, que era el Redentor. Vean los dos esquemas. Ahora, vemos que aún Judas tuvo muy poca relación personal con Jesús. Si usted lee, por ejemplo, la lista de los discípulos en el Evangelio de Mateo 10, en el Evangelio de Marcos 3 y en el Evangelio de Lucas capítulo 6, vea cómo está la lista. Siempre al principio está Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Siempre. Y al final de la lista siempre está y Judas Iscariote. Entonces, su relación con Jesús no era frecuente. Su relación con Jesús no era personal. Pero a Judas eso lo inquietaba, no. Un Judas de esta manera, fíjese lo que sucedía. Vamos a Juan 12. No se sabe nada de Judas. Nadie sabía quién era Judas. Por cierto, el nombre de Judas quiere decir alabado. Y el nombre Iscariote es una palabra hebrea
que determina el lugar de donde era. Era de una comunidad que se llamaba Cariot. Acuérdese que en aquel entonces no había apellidos. La gente era conocida por el lugar de donde era. Saulo de Tarso, Judas de Cariot y así otros. Así era conocido. Vamos a ver la historia. Juan 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Están todos aquí? ¿Sí? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjate hasta entonces cómo sale la motivación del corazón. Fíjate cómo hasta aquí empezamos a oír algo más de quién era Judas. Dijo uno de sus discípulos. Nunca dice el que no era cristiano, el que era un simpatizante. Nunca dice el que de repente quería y no quería. No, Jesús siempre manteniendo el equilibrio y diciendo, son mis 12, están conmigo. Y dijo uno de sus discípulos, versículo 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pues dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí, hermanos, Judas revela las motivaciones de su corazón. Nunca habla habla del precio del perfume, pero nunca habla del valor de la acción de María. Vea usted la incongruencia. Estaba dentro de los 12, era parte del equipo, estaba con Jesús, pero su corazón nunca había tenido un cambio ni una transformación. Le puso precio al grado que dijo, se pudo haber vendido en 300 denarios. El salario mínimo de aquellos días era un denario por día. Así que cuando Judas dice se pudo haber vendido en 300 denarios, ¿cuál era el precio de lo que estaba ofrendando María? Casi el salario de un año. Pero María no le importó. Se incomodó más Judas Iscariote, porque él sí habló del precio, pero nunca habló del valor que significaba la acción de María. Ahora, ¿por qué sacó eso de su corazón? Dice ahí la Biblia, era ladrón. Es decir, que cuando él dijo se pudo haber dado a los pobres, ¿sabes? Su altruismo era más que una fachada para esconder su avaricia. No cuidaba de los pobres.
No les daba nada, a pesar de que él tenía la bolsa, pero no cuidaba de ellos. Ahora mire, vamos a Mateo 26. Ahora seguimos ya mostrando a Judas. Mateo 26, versículo 14 al 16. Fíjate lo que Judas estaba buscando. Del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que estaba buscando Judas? Judas estaba buscando dinero, estaba buscando poder, estaba buscando prestigio, estaba buscando que se le exaltara. Pero mire qué manera tan vil de querer sobresalir. Fue a los principales sacerdotes, versículo 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Él no puso el precio, sino los sacerdotes le dijeron: ¿nos lo vas a entregar? Sí, te damos 30 piezas de plata. ¿Aceptas o no hay trato? Judas dijo sí. Qué miserable actitud de Judas. Porque mire, fíjese, las 30 piezas de plata era el valor de un esclavo. Vaya a Éxodo. Eso era lo que valía un esclavo. Ese es el valor que Judas y los sacerdotes le pusieron a Jesús. Éxodo 21, 32. ¿Lo tiene? Dice: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Está hablando aquí la Escritura de leyes de responsabilidad, tanto de los amos y de los dueños. Así que cuando le ponen el precio de 30 piezas de plata, fue el mismo precio de cualquier esclavo. Así lo dice la Biblia. Ahora, regrese a Mateo 26, porque allá estamos, ¿verdad? Mateo 26. Versículo 17. En medio de eso, en medio de esa decisión tan difícil, cínica de Judas Iscariote, tenía que continuar en la vida de Jesús el proceso. Y dice el versículo 17, y creo que esto es también hablando de lo que hoy nos corresponde hacer y lo que tenemos que ver hablando de la mesa del Señor. Dice el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice,
mi tiempo está cerca y en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. En los otros pasajes paralelos de los evangelios, fíjate lo que Jesús los envía, para que cuando tengas el espacio leas los pasajes paralelos. Le dijo, miren, ¿dónde pasaremos? ¿Dónde vamos a tomar la Pascua? Jesús les dijo, vayan y van a encontrar a un hombre con un cántaro. Esto estaba mucho más difícil. ¿Por qué, pastor? Porque no era el único cántaro. La gente acostumbraba transportar agua en cántaros. Así que cuando Jesús les dice, vayan y vean a un hombre, Él les mostrará el lugar, vieron muchos cántaros. ¿Y cuáles de todos estos es? Pero había algo más. El del cántaro ya había preparado la casa. Así que cuando vieron al del cántaro que se metió en una casa, dijeron, es este. Y revisaron su casa y en su casa ya estaba listo el aposento. Ese día el hombre del cántaro barrió, quién sabe para qué, pero era fiel a algo. Quizás muchas veces dices, ir a la casa de Dios, no lo veas por costumbre. Necesitamos caminar a su casa con la expectativa de ver algo que ese día me va a regalar Él, que viene de su presencia, que viene de su gloria y que va a cambiar y va a transformar mi corazón y mi mente. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaban los 12, amados. Uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, o sea, todo el grupo, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Y les dijo, les voy a dar un tip. Caliente, caliente, frío, frío, frío. ¿Cuál fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Judas está escuchando? Ahí como el puerquito, ¿verdad? Respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Amados, si él ya había pactado, o sea, ¿cómo él a sí mismo niega su traición? ¿Cómo él a sí mismo trata de ver si hay algo que lo salve de lo que él ya había decidido? Le dijo, tú lo has dicho. Pero los demás estaban entristecidos, confundidos. Y no entendían, no entendían ese intercambio de miradas de Jesús y Judas Iscariote. Todavía Judas Iscariote se atreve a mirar a los ojos de Jesús y decir, ¿soy yo?
¿Acaso me estás exhibiendo? ¿Acaso ya sabes lo que acabo de decidir? Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos que Jesús, ante ese hecho, prosiguió en forma normal lo que él le correspondía enseñar. ¿Por qué tenía que enseñar este tema de la Pascua? Porque ahí terminaba todo lo que tenía que ver con las celebraciones ceremoniales de la Pascua. Y con eso empezaba el nuevo pacto, el cual Él les estaba diciendo: a partir de hoy, la Pascua dejó de ser. A partir de hoy, la mesa del Señor, eso es lo que yo estoy instituyendo. A pesar de los acontecimientos, a pesar de que habían sucedido cosas que él ya conocía, pero que no alcanzaba a ver cómo en la humanidad de Judas no había una mutación. Todavía le dice ahí. Ahora, vea usted, después de eso, Mateo 26, pero vamos hasta el 47. Vamos a brincarnos varios versículos. Dice el versículo 47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y mira, con toda la gente que él venía, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, versículo 48, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. La palabra salve no tiene que ver con nada de alguna manifestación de salvación. No. ¿Sabes? En el original dice ahí: hola. Eso fue todo lo que le dijo. Hola. Nunca le llamó Señor. Siempre para él fue solo un rabí, un maestro. Y cuando se acerca la hora, le dice: hola. Y cuando le dice hola, le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Pero la palabra amigo no es la misma palabra que usó Jesús cuando en el griego les dice: ya no los llamaré, ¿qué? Siervos, sino los llamaré, ¿qué? ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque yo les revelaré las cosas. Cercanía, coinonía, entereza, pertenencia, compromiso. Entonces, cuando Judas llega y le dice: hola, maestro, Jesús no le respondió más que le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y la palabra amigo era de alguien que solamente le llamó camarada.
asociado, así le llamó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué hizo Judas? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Cómo? Pues no dice ahí que estaba arrepentido. Es que necesitamos saber la diferencia del verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver la diferencia del verdadero arrepentimiento. Segunda Corintios 7:10. Pero pastor, si dice ahí que se arrepintió, sí, pero vamos a ver qué clase de arrepentimiento tuvo. Versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Chéquelo ahí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, te das cuenta del estado espiritual en el que vives, la manera tan vana y hueca en la que has vivido por años. Y cuando ves la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, la revelación de la cruz, la revelación de su sacrificio, empiezas a verte a ti mismo triste, avergonzado, miserable. Esa tristeza, ese arrepentimiento produce vida. El versículo 10 lo dice: para salvación. Y luego dice ahí de que no hay que arrepentirse. O sea, sufriste, te avergonzaste, no tienes por qué arrepentirte de que ¿por qué lo haría? No, fue para tu salvación. Qué bueno que la revelación de la cruz, la revelación del sacrificio llegó a tu vida. Miserables y tristes de aquellos que han visto a Jesús solo como alguien bíblico, histórico, que nos gustan sus historias, pero no hemos visto la revelación de su sacrificio. Porque dice ahí la segunda parte del versículo 10: pero la tristeza del mundo, ¿qué? ¿Se arrepintió Judas? No, porque dice la Biblia que si se hubiera arrepentido, hubiera sido para vida eterna. Pero su arrepentimiento no fue genuino. Solo sintió un aguijón de su propia culpa, pero no fue genuino arrepentimiento. La Biblia dice que el remordimiento de Judas lo llevó, porque dice ahí: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ninguno que vive un verdadero arrepentimiento piensa en ahorcarse. El que vive un verdadero arrepentimiento dice: ¿qué sigue? Los soldados le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Los cobradores de impuestos le dijeron: ¿qué más sigue? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento que ellos estaban viviendo era un arrepentimiento para un cambio de dirección, para un cambio de vida. El arrepentimiento que solamente te hace llorar y que solamente te hace sentirte mal, te hace sentirte avergonzado, sí, pero eso no significa que vas a renunciar al amante.
vas a renunciar a esa relación ilícita, vas a renunciar aún al novio que no es de la misma familia de Dios. No lo ves como una urgencia, no lo ves como una necesidad. Y no, escuchadme, y no porque los dos novios estén dentro significa que son del mismo rebaño. No es así, porque ya estamos viendo aquí a un Judas que nunca se arrepintió. Un Judas que fue consumido por la avaricia, traicionó la confianza aún de sus mismos condiscípulos, traicionó la confianza aún de Jesús. Vamos a ver quién era Pedro, el que negó a Jesús. Juan 1. Demasiado tiempo, ¿verdad? Hablé de los no salvos, de los no creyentes, pero están dentro de la iglesia. Vamos a ver a Pedro. Solo voy a sacar 3, 4 cosas que me parecen interesantes de él. Juan 1:40, Juan 1:41, perdón. Vamos a ver a Pedro. Dice, este hallado primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y le hizo el llamado. Y le dijo, te tengo algo mejor. Ahora vea a Juan 6. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, fíjate, le llama Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La primera vez que Jesús les habla acerca de que sería entregado, de que pasaría por sufrimiento, que sería puesto en manos de malhechores, la primera vez que Jesús les dice eso a sus discípulos fue en el capítulo 16 de Mateo. Inclusive en ese momento Pedro lo llamó aparte, capítulo 16 de Mateo. Lo llama aparte y le dice a Jesús, Jesús, no quiero que vuelvas a hablar de eso. No quiero que los asustes. ¿Cómo que te van a entregar? Ellos no están para escuchar eso. No los asustes. Capítulo 16. En el capítulo 26, la revelación de quién era Jesús para su vida había sido enorme. Porque aquí le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y era perfecto? No. Porque aquí mismo lo vemos diciendo, no, tú no vas a sufrir. Y le dice Jesús, hazte un lado de mí, Satanás. Pero él tenía una revelación distinta. Ahora, regresemos al capítulo 26 de Mateo. Y cuando hubieron, versículo 30, Mateo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, esto de cantar el himno, posiblemente haya sido lo que los mismos salmos contienen del Salmo 112 al 118. Recuerda que en ese momento el libro que se usaba era el Talmud,
Y si tú revisas los Salmos 110, 113 al 118, todos hacen una historia de qué fue lo que vivieron en Egipto, de qué fue lo que sucedió en el desierto y cómo Dios los trajo constantemente de victoria en victoria, de palabra en palabra, de promesa en promesa. Por eso ellos hacían alusión a ese canto, porque hacían alusión la Pascua, el recordatorio de lo que el recordatorio de lo que Dios había hecho con Israel, de sacarlos de Egipto. Por eso cantaban el himno, hacían alusión a lo que les recordaba quiénes eran. ¿Qué es lo que tiene que suceder para nosotros? Siendo el nuevo pacto y no teniendo la Pascua vigente en nuestros días, sino la mesa o la cena del Señor, ¿de qué tenemos que cantar? Lo que exalta, lo que honra la mesa, el sacrificio en la cruz. Ese debe ser nuestro perfil de alabanza, de adoración. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahí está Pedro. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos a un Pedro con un espíritu diferente, con una actitud distinta. Estaba dentro de los apóstoles, estaba viendo lo que sucedía, y cuando oyó de esto, dice: pues aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, y aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Ahora, vea usted a un Pedro que era líder del grupo, porque mire cómo termina el versículo 35. Dice: y entonces todos los discípulos dijeron lo mismo. Judas Iscariote, Pedro, estaban conscientes del cielo y del infierno. Dentro de las iglesias hay salvos y no salvos. Hay Pedros y hay Judas. Y no estoy hablando de la traición solamente como el hecho final. Estoy hablando de que a pesar de que hacen algo, nunca su corazón, nunca han vivido un verdadero arrepentimiento. Y esto es un asunto lamentable. Necesitamos entonces ver qué dice la Biblia acerca de esto. Lucas 22, versículos 54 al 62. Estoy casi terminando. Lucas 22, del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Y mira, pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Su acento galileo no lo podía esconder. Así que cada que hablaba, se delataba. Como una hora después, versículo 59,
Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Más o menos 3 de la mañana. Entonces, vuelto el Señor, ahí estaba Jesús en el patio, estaba siendo juzgado. Entonces, vuelto el Señor, miró a Jesús. Aquí hay otra diferente mirada. La mirada de Judas Iscariote, retándole y diciéndole: seré yo, ¿por qué tratas de exhibirme? Aquí vemos la mirada de un Pedro que alcanza a ver a Jesús, se da cuenta que es cierto lo que Jesús le había dicho, y Pedro, su actitud no fue de un arrepentimiento para salir a ahorcarse, sino dice la Biblia que cuando él se dio cuenta de eso, se arrepintió y saliendo, dice, lloró amargamente, le dolió su corazón. ¿Por qué tengo que negar a mi maestro? Si he estado con él, si lo he visto, si he disfrutado de sus milagros, si he disfrutado de sus bendiciones. Versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se arrepintió, porque mira lo que sucedió en Juan 21. Pedro, después de la resurrección de Jesús, Juan 21, 14 al 19. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, ¿qué comieron? Pan y pescado. ¿Quién había preparado el desayuno? Jesús. Jesús se aparece ahí en la orilla del mar y les dijo: ¿tienen algo para comer? Y ellos dijeron: no, ni siquiera hemos pescado. La Biblia dice que entonces voltearon y había pan y pescado, desayuno preparado del mismo cielo. Cuando hubieron comido, fíjate, cuando hubieron comido, un Jesús que es todo amor, un Jesús que quizás si has vivido en pecado o te has alejado queriendo vivir una vida sin propósito, Jesús, cuando vienes, no te va a corregir primero te va a decir: siéntate a la mesa. Dice aquí que Jesús, después que hubieron comido, no le dijo antes, como muchas veces nosotros como padres decimos: a ver, antes de que comas o a la hora de la comida queremos arreglar los problemas con los hijos. No, un Jesús que dijo: que coma el gordito, que coma Pedrito. Cuando hubieron comido, directo, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay dos interpretaciones hablando de estos. Puede ser la primera interpretación, que Jesús se refiere a lo que Pedro regresó a hacer, porque fue Pedro quien les dijo: se acabó el ministerio, ya no hay nada que hacer con Jesús, vamos a pescar. Esa puede ser la primera interpretación. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que amas pescar? Lo otro, cuando se refiere a otros: ¿me amas más que todos estos que están presentes? Esa es la segunda interpretación. Las dos finalmente son válidas.
Lo que sí Jesús le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Para Pedro, el corazón arrepentido fue como una película en ese momento. Lo llevó al patio de Anás. Le recordó cuando la mujer le dijo: eres de ellos. Y Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aún Pedro, que cuando vuelve entiende su responsabilidad. La mesa se ha preparado, está lista. ¿Puede haber salvos y no salvos participando de ella? Sí, amados. Porque no me corresponde a mí decirte sí, tú no. Te he mostrado la vida de dos hombres. Uno lo niega, es restaurado. Otro lo entrega, es condenado. Necesitamos saber quién soy yo delante de Él. Después de que Jesús dijo esto: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo. ¿Sabes cuántos años pasaron después de que Jesús le dijo eso? Pasaron 3 décadas, 30 años de ministerio. En el día de Pentecostés se levanta Pedro, sí, el que lo negó. ¿Sabes por qué? Porque dentro del cuerpo no hay hombres y mujeres perfectos. Lo que hay dentro del cuerpo son hombres y mujeres arrepentidos, nacidos de nuevo, entendiendo que su fe no es una fe barata, sino una fe que tiene alto valor. Hombres y mujeres que no están pensando en el precio de lo que entregan, sino ven el valor de lo que hacen. No importa el precio, para mí tiene valor. Te caíste, le negaste, te escondiste, te fue fácil irte. Él te dice esta mañana: vuelve a la mesa. Los historiadores dicen, porque ya no lo tiene eso la Biblia,
Los historiadores dicen que llegó el momento. Uno de esos historiadores puede ser, hay otros, pero me gusta el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío y me gusta su relato de lo que hace. Él menciona que cuando trajeron a Pedro, no lo trajeron solo, porque Pedro estaba ya siendo un mártir. Trajeron a la mujer también con él y le dijeron: si no niegas a Jesús, si no lo haces públicamente, vamos a crucificar a tu mujer. Delante de él, Pedro vio cómo despedazaron a la mujer que le había acompañado. Para Judas la historia fue otra. Para Judas dice que hay una historia ahí, Hechos 1. Versículo 18. Dice: este pues, estoy en Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hay tres cosas que pasaron aquí. Número 1, se reventó la cuerda. Número 2, se rompió la rama del árbol. O número 3, se deshizo el nudo. Cualquiera que haya sido de esas tres cosas, cayó y sus entrañas se abrieron. En la vida de Pedro no. Cuando él vio que a su mujer la estaban martirizando, el historiador dice que le dijeron: ¿sigues tú, Pedro? ¿Todavía niegas a Jesús? Dijo: no. Si con él tengo una herencia inmarcesible en gloria. Dijo: bueno, entonces te vamos a crucificar. Y él dijo: solo les voy a pedir un favor. No soy digno de morir como mi maestro. Y dice que lo colgaron de cabeza. Y Jesús se lo dijo desde 30 años antes. Fíjate cómo se lo dijo: de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos. ¿Te das cuenta? Vas a terminar así, Pedro, colgado. Y te ceñirá otro y te va a llevar a donde no quieras. Para los no salvos, escuchadme bien, para los no salvos, si deseas la vida de Jesús en ti, escuchadme bien, no salvos, no arrepentidos, primero arrepiéntete de todos tus pecados y sentir dolor, porque la revelación de la cruz, del sacrificio de Jesús, ahora lo entiendes.
y te da vergüenza lo que eres. Ves que tu pecado te alejó de Dios, pero hoy dices, aquí estoy, el no salvo. Lo segundo para el no salvo, pídele a Dios que te perdone. Tercero, para el no salvo, cree y recibe a Jesús y enamórate de Él. Judas siempre lo acompañó, pero nunca lo vio como su Señor. Pedro caminó con Él, sabía que era su Señor, la regó, metió la pata, como comúnmente decimos. Iglesia, ¿quién es el que no mete la pata? Pero solo aquel que entiende y que sabe quién es su Señor, no va a perder tiempo y regresa a la cruz y entiende que esto es real. En cuarto lugar, para los no salvos, escúcheme, dé frutos dignos de arrepentimiento. Los no salvos continuarán una semana más. Pero ¿cuál es entonces la razón de venir y de estar? Quiero invitarles a que estén de pie, por favor.